En el segmento llamado Las Guacamayas, contamos con la presencia del máster Mauricio Salgado Servín, director del Museo de las Culturas del Norte y el área arqueológica de Paquimé. Buenas tardes, profe, un gusto tenerlo aquí y mil gracias por la entrevista. Al contrario, César, muchas gracias por estar aquí como siempre en tu casa y es un verdadero placer estar con mis amigos halcones. ¿En qué año se fundó este bello museo? Son 22 años que han sido muy generosos en términos de la apertura de espacios, César, en las áreas de educación, de cultura y del arte, y más que todo en la recuperación histórica y la valoración del patrimonio cultural y ahora patrimonio cultural de la humanidad. Este nombramiento que tenemos por parte de la UNESCO es muy importante. Ser patrimonio de la humanidad sí es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy especial. Nos compete, desde luego, conservarlo y difundirlo a las autoridades administrativas como un servidor y nuestro equipo de trabajo, pero también a la comunidad de participar y de conservar Paquimé. Nos sentimos muy orgullosos. Muy bien. ¿Cuál sería el público más recurrente en las visitas? Y fíjate que esta es una pregunta muy importante, César, porque desde que se abrió el museo, a veces se piensa que es el turismo. El turismo es un segmento de visitante muy particular y muy importante en términos de la economía regional. Claro que sí. Pero yo siento que los museos y los sitios arqueológicos tienen una vocación muy especial que son los escolares. Y utilizamos una mecánica didáctica para hacer las visitas muy explorativas, muy Didáctica, autogestivas, amena. muy didácticas, exactamente, César, y que ellos vean un museo como un amigo, como un disfrute. Claro. Y es el público más recurrente que tenemos. Seguimos con la otra pregunta, profe. Esto es algo que se me planta mucho en la cabeza. Faltan secciones de Paquimé por excavar. Así es, César. Mira, les comento a nuestros amigos halcones que nos están escuchando. Las excavaciones oficiales en Paquimé iniciaron en el año de 1958 por la Fundación Amerint, que viene encabezado con el arqueólogo Charles Di Peso, extranjero, y mexicano Eduardo Contreras. Es otro arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por otra parte, déjame comentarte, Claro. César, que lo que está expuesto o está a visita pública es únicamente un 50%. Se estima de que todavía nos quedan por excavar otro 50%. Sale muy caro excavar. Ahorita lo que preferimos es conservarlo y difundirlo. Y sin embargo, ahorita se está llevando a cabo una excavación en la unidad 14, que también pues se encontrarán datos muy importantes. ¿Cómo se mantiene económicamente la zona arqueológica o todo este rollo del museo? El Museo de las Culturas del Norte y la zona arqueológica de Paquimé son un proyecto federal. Dependemos de las instancias federales, que tenemos una delegación en Centro Ina, Chihuahua, pero por otro lado nosotros como administradores de este tipo de recintos culturales tenemos la obligación de gestionar otro tipo de recursos, ¿verdad? De gestionar recursos no precisamente económicos, pero sí de eventos culturales, eventos artísticos, Claro. de eventos educativos, porque nadie podemos sentirnos orgullosos o querer algo que no conocemos. Por eso, entre más la gente tenga el sentido de pertenencia hacia lo que es Paquimé, pues es más fácil la promoción y la gestión. Claro, desde luego. Bueno, a ver, vamos a platicar un poquito sobre la historia de Paquimé. Cuéntenos ustedes ya con tantos años aquí de experiencia, desde los mogollones hasta que vino Beatriz Bernaut y ya se empezó a hacer todo esto. En el 700 después de Cristo, si nos imaginamos nosotros a la gente de Paquimé, ellos venían desde el suroeste de los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Eran pueblos que emigraban de un lugar a otro, pues ¿cómo? Pues buscando mejores formas de vida, buscando agua, buscando mejor clima, buscando flora, fauna, formas de construir sus viviendas, etcétera, de una manera muy rudimentaria, pero también muy inteligente. Sí, yo por ejemplo estuve viendo parte de mi tesis anterior, cómo canalizaban el agua, cómo llegaban estos lagos de agua a Así los es. cuartos, cómo drenaban el agua que no servía,
cómo construían, cómo traían madera, todo este tipo de la cacería, la recolecta, de los primeros en cultivar. Todo esto se me hizo algo muy astuto. Después del 700 empiezan a hacer sus casas pit house. Pit house, que son casas muy pequeñas, son muy reducidas y son como semisubterráneas, tipo iglú. ¿Y por qué las hacían así? Bueno, son conceptos constructivos de seguridad, ¿verdad? Y poco a poco, del 1200, empezaron a salir sus casas, a sacar a la superficie. Sí. Tal es de cuenta de que del 1200 al 1400, César, hacen sus casas de 1, 2, 3 y hasta 4 pisos. Y hasta 4 Y pisos. utilizan ellos la tierra, ¿verdad? El Sí, barro. claro, el barro. La arquitectura de tierra es muy generosa en estos climas tan extremos. Y Paquimé destacó por su arquitectura, destacó por su comercio, destacó por su organización social y destacó también, desde luego, por la cerámica. Ellos hicieron una cerámica que los identificaba. Sí empezaron a hacer cerámica para uso doméstico, pero después hicieron cerámica para expresarse. Hablaban de su paisaje, de sus comidas, de sus chamanes, de sus jefes, de sus grupos, de los animales y desde luego de sus dioses, que era una de ellos la guacamaya. Decimos, ¿por qué la guacamaya está presente en toda la iconografía de Paquimé, en todos sus diseños? Porque la guacamaya era uno de sus dioses. Es más, aquí tenemos en la zona arqueológica la casa de las guacamayas, ¿verdad? Quien la consumía pues tenía un poderío, e incluso los mismos restos óseos pues los usaban de collares. Amigos halcones, cuando vienen a la zona arqueológica de Paquimé e incluso a este museo, una foto aérea nos permite visualizar de que todos los montículos son aves decapitadas. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte importante que todos lo sepan, porque es un animal muy emblemático en la región. Y pasa el tiempo, César, ellos tienen su comercio no únicamente aquí en Paquimé, sino tienen contactos comerciales con las gentes del Pacífico y con gentes de Mesoamérica y sobre todo con gentes del norte, ¿verdad? Todo, o sea, todo lo que viene siendo el área del Sí, Mogollón, claro, toda esta área. ellos tienen muchos contactos comerciales con gente específica, con productos y servicios específicos, como fue la concha, el caracol, la cerámica, los animales, y eso fue muy padre, porque en sus tiempos ellos ya tenían un concepto del mercado como nosotros lo hacemos Sí, ahora. el trueque En los venía. negocios, ¿verdad? Sí. Así es. El trueque ha sido muy ancestral y en los de Paquimé pues no fue la excepción. No es hasta el 1200 al 1400, César, después de Cristo, cuando viene la caída de Paquimé. Y como en todos los pueblos hay invasiones, hay guerras, y por eso termina la ciudad de Paquimé quemada, según Charles Di Peso, en 1450 aproximadamente. Perfecto, qué excelente dato. Entonces termina la ciudad de Paquimé, y cuando termina la ciudad de Paquimé se instala otro grupo que son similares a los de Paquimé, que se llaman los Mogollón. Los Mogollón, esta cultura es ya una cultura más contemporánea, y precisamente, César, cuando llegan los Mogollón, vienen los conquistadores, ¿verdad? En ese tiempo, quienes andaban por aquí en Casas Grandes era Baltasar de Obregón y Francisco de Ibarra. Llegan y les preguntan a los mogollones que a dónde se fueron los dueños de estas casas grandes. De hecho, el que llevaba el registro y bitácoras de recorrido era Baltasar de Obregón. Muy bien. Y esto viene asentado en un acta de recorrido, ¿verdad? Que se cuenta con este dato interesante. Y dice Baltasar de Obregón, me preguntaron que a dónde se fueron los dueños de estas casas grandes. Y ellos a señas me dijeron, Paquimé, que probablemente quiere decir, no sé, o casa grande. O casa grande. Entonces, si te fijas, históricamente muchos lugares del sur y suroeste de los Estados Unidos
hay unos lugares pueblo que se llaman otros Casa Grande, ¿verdad? Y la arquitectura y fisonomía de construcción son muy similares a las de Paquimé, ¿verdad? Entonces tenemos Paquimé y tenemos otras culturas que son primas hermanas de Paquimé, que son de construcciones, de acantilado, ¿verdad? Que son construcciones contemporáneas a las de Paquimé, que son las de Huapoca, 40 casas. Cueva de la Olla, Las Carillas y desde luego pues otras que tenemos que en muchas zonas serranas, ¿verdad? Sí, claro. Otro paisaje. Hay que ver que Paquimé vivió en un territorio muy amable, constructivo de flora y fauna, porque tiene mucho que ver con los asentamientos humanos. Dentro de la fauna que tenemos aquí, pues desde luego es la serpiente, la liebre, en aquel tiempo el búfalo, el venado, ¿verdad? Entonces, hay varias vertientes de la historia de Paquimé, que si fueron pacíficos, que si eran bárbaros, que cómo eran, porque a mí me queda claro que astutos eran. Sobre si eran ellos guerreros, no hay indicios de que fueran guerreros. Ya los arqueólogos hubieran encontrado artefactos de guerra, Sí, claro. pero se encontraron herramientas de trabajo, se encontraron utensilios domésticos, se encontraron obras de arte, su poderío pero artístico. Fue una ciudad muy religiosa, fue una ciudad que nos deja entrever que era pacífica, porque no se encontraron artefactos de guerra. ¿Se encontró indicio alguno? No se omite tener alguna aportación o hipótesis de que tuvieron que defenderse, Claro. como todo ser humano, ¿verdad? Pero ellos tenían muchos montículos y monumentos religiosos. Uno de ellos es el juego de pelota. En dos equipos, unos representaban el bien, otros representaban el mal, y lo jugaban en tiempos de siembra y en tiempos de cosecha, dedicados a un dios como un sacrificio. Tenemos otro montículo religioso que es el montículo de la cruz, Sí, lo he que visto. indica los puntos cardinales, que sumían chamanes y tenían ritos para qué sembrar y qué cosechar. ¿Y qué cosechar? A mí se me hace muy interesante eso porque encontraron los norte, sur, este, oeste, Claro. y sin embargo tenían la temporalidad para encontrar exactamente equinoccio, que es el 21 de marzo, me parece por ahí la fecha, pero se me hace impresionante cómo lo podrían lograr. Claro. Ellos tenían una capacidad enorme para conocer los tiempos. Ellos tenían mucho contacto con la naturaleza. Yo siento que la gente que tiene contacto con la naturaleza y que la naturaleza le da información desde el clima hasta qué sembrar, ¿verdad? Y en qué tiempo cosechar. Los ciclos de la vida, que comprenden muy bien ese binomio humano-paisaje, ¿verdad? Claro. Entonces, dándole pues este pequeño claro, espacio que no, la ¿cómo no, gente César? note. Pues invitar a todos nuestros alumnos y profesores de Halcones, ¿verdad? Claro. A que nos acompañen a visitar Paquimé. Nuestros horarios, días y horarios son de martes a domingo, de las 9 a las 5 de la tarde. Y César, pues agradecerte que hayas estado aquí en Paquimé, siempre tu casa. Gracias al Departamento de Difusión, a Karina Zamarrón, al ingeniero Montalvo por apoyar este proyecto. Este proyecto difusor es un instrumento que nos habilita a la creatividad, que nos habilita al conocimiento, nos habilita a la innovación de muchas cosas que podemos hacer. Entonces, enhorabuena, es un súper proyectazo.